buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amables amigos de Noches de Discipulado. El día de hoy quiero hablarte de Galilea, zona de bendición. Galilea, zona de bendición. Quiero pedirle por favor que me acompañe en casa o en su lugar de trabajo o tal vez en su vehículo o en ese bus donde se conduce en este momento al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 en adelante. La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 en adelante, nos describe el bautismo de Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, gracias te damos por Noche de Discipulado. Gracias te damos por el privilegio de tener un Salvador llamado Jesucristo. Gracias te damos por los escritores de estos evangelios que nos recuerdan el propósito y tu autoridad. Hoy quiero clamar para que el corazón de mis amigos y hermanos que nos acompañan puedan encontrar respuestas a sus inquietudes y puedan entender que Galilea, el Galilea de la Biblia y el Galilea de hoy son zonas de bendición. Ayuda a todo aquel, Señor, que se ha retirado. Ayuda a todo aquel que se ha enfriado. Motiva a aquel que no tiene una razón para seguir luchando. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amigos y hermanos, quiero hablarles con mucha tranquilidad de una zona maravillosa, zona geográfica, pues llamada Galilea. Galilea, tierra de bendición. La palabra Gali significa rollo. La palabra Gali significa rollo. Entonces, si pensamos en ese programa de entrevistas tan famoso mexicano de hace mucho tiempo que se llamaba Otro Rollo, ¿cómo diríamos? Otro Gali. Galilea significa rollo. Ahora, te preguntas por qué Galilea significa rollo y por qué se le llama Gali a la zona de Galilea. Es porque Galilea está formada por una zona montañosa o zonas montañosas que colindan con el Líbano, y esta zona montañosa tiene la forma de la Torá. La Torá es esa porción o parte de la Biblia que tienen nuestros hermanos judíos hasta el día de hoy como la palabra del Señor, y tiene la forma, la silueta de un rollo. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con la zona geográfica, con el nombre Gali, que significa rollo, y con el lugar Galilea, que es donde Jesús hizo muchos milagros en su ministerio. La aplicación de lo que vamos a enseñar el día de hoy tiene que ver con tu relación y mi relación con la santa palabra del Señor. La palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. El propósito era la confirmación y la iniciación del ministerio público de Jesús. Muchas cosas se dicen del ministerio público de Jesús. Entre ellos, muchas personas han querido pintar a Jesús desde el momento de su nacimiento virginal, de su concepción virginal, como un mago, como una persona que hacía trucos en el pueblo, como una persona que a sus cortos años, mientras jugaba con sus amigos, que eran parte de esa cultura, él hacía cosas extravagantes para atraer atención así o gloria al Padre, cosa que es negativa. Porque la palabra del Señor nos habla que el ministerio de Jesús
inicia cumplidos sus 30 años y se calcula que duró 33 a 33 años y medio en el rol que Dios le había asignado como Salvador y Mesías, Cordero de Dios, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gali o Galilea, que quiere decir rollo Gali, nos explica, y quiero aplicar, que cuando tú estás cerca de la palabra del Señor, lo primero que vas a encontrar para tu vida es paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Una persona que establece una relación para con la palabra del Señor es una persona que siempre en Él tendrá esperanza. Leía algunos comentarios de personas contrarias a Dios o ateo o no creyente, y nos damos cuenta cómo estas personas se encaprichan con querer no entender, no comprender, no percibir el propósito de la palabra de Dios. Cuando ellos leen la palabra del Señor, están buscando errores, están buscando aparentes contradicciones, pero no están buscando el propósito con el cual fue escrito el libro. Y es que nosotros en Dios tengamos esperanza, que en nosotros en Dios tengamos confianza. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. Si algo el mundo necesita, es un poco de paz. Y la paz que el mundo necesita no está ni estará en la firma de ningún acuerdo. La paz que el mundo necesita no está ni estará en un entendimiento político. La paz que el mundo necesita no está ni estará al ganar fulano la presidencia o el otro el Congreso y el otro la candidatura a la alcaldía. La paz que todo hombre necesita viene de Dios. Y dice la Biblia que la paz que Él nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te gustaría tener paz en tu casa? ¿Te gustaría tener paz en tu colonia? Hablábamos el día de ayer en Noche de Amigos que esta semana en El Salvador hubo una masacre de 6 personas en un lugar donde estaban departiendo bebidas alcohólicas. Se dice que el gatillero ya fue capturado y fue ordenado un interrogatorio fuerte hasta que este caballero cuente quién fue que lo mandó, si es que él lo hizo, y cómo fue que lo hicieron, y por qué lo hicieron, y por qué lo perpetraron. Pero ¿qué estamos buscando nosotros con una investigación sino establecer paz? Amigos y hermanos, la paz que Jesucristo te da se nota desde el día que lo llevas a tu corazón, porque las personas que estábamos un poco enardecidas y un poco molestas, que venimos a los pies de Cristo y luego le conocemos como Señor y Salvador personal y luego volvemos a nuestros hogares nunca son los mismos. Porque hay algo de lo cual tú eres portador, porque hay algo de lo cual tú eres el administrador, y es la paz que Jesucristo su Hijo nos da. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado, atención, para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Amigos y hermanos, venir a los pies de Cristo no es sinónimo de no estar afligido. Es sinónimo de estar afligido, pero tener la confianza y la paz que Jesucristo no nos abandonará por difícil que esté la tormenta. ¿Cuántas noches aquellos que somos o tenemos sueño liviano, somos delicados, somos personas que no conciliamos el sueño fácil o cualquier cosa nos despierta? ¿Cuántas noches hemos pasado tú y yo en velando, desvelados, porque no podemos conciliar el sueño? Muchos han optado por decir: yo ocupo estas pastillas o consumo estos medicamentos
para poder tener paz y para poder dormir. No, el Señor te está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando vengan las aflicciones a tu vida, por favor, en ningún momento vayas a creer que Dios no está contigo. Cuando vengan las aflicciones a tu vida, es cuando más Dios nos acompaña, y démosle gracias a Dios por las aflicciones, porque en medio de la aflicción está la poderosa mano de Dios. ¿Alguien dice amén en casa eso? Amigos y hermanos, cuando estás en Galilea, Gali, rollo, Torah, palabra de Dios. Cuando estás en Galilea, estás en zona de bendición. Lo primero que va a salir de esa relación que tienes para con la palabra del Señor es una inspiración a tener paz y confianza en cada una de las promesas que Él nos da a través de su palabra. La palabra del Señor en Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, punto y coma, pero confiad. ¿Qué es lo segundo que te genera el Señor? Confianza. Ciertas ocasiones, cuando nos invitan a predicar o cuando nos invitaban a predicar fuera de las fronteras patrias, hay que llevar ropa, y hay que llevar corbata, y hay que llevar zapatos, y hay que llevar cambio de todo lo que se necesita para poder presentarse 2 o 3 noches en un auditorio. Pero una de las cosas que yo aprendí es que para poder hacer este tipo de actividad, yo debo de llevar zapatos cómodos. Y tengo los zapatos que utilizo para caminar, y tengo los zapatos que utilizo para salir a eventos como estos. Pero yo necesito un par de zapatos que me generen a mí confianza. No me lo va a creer ni me lo está preguntando. Para mí, predicar de la manera como lo estoy haciendo, con un suéter del grupo de motos al cual pertenezco, me genera confianza. Y la imagen que puede generar en personas que me están viendo a través de la televisión o en el canal de YouTube o en alguna plataforma, dirá: uy, a mí ese hombre no me genera confianza, porque tiene una corbata, o porque tiene un saco, porque la barba era mucho más larga, llegaba hasta acá. Pero el Señor dice: señores, no solo tengan en mí paz, sepan que en el mundo van a tener aflicción, pero confiad. El Señor nos invita a que tengamos confianza en Él, y para saber que lo que Él dice es verdad, necesitamos estar en esa zona, en Galilea. Gali, rollo, Torah, palabra de Dios, Biblia. Cuando yo estoy en esa relación con Dios, yo puedo estar seguro que aunque la tormenta se ponga difícil, la roca sobre la cual he edificado mi fe y mi confianza, que es Cristo, es inamovible. No va para ningún lado. Tormentas van a venir y tormentas van a pasar, pero aquel que edificó sobre la roca puede estar confiado. La palabra del Señor en Juan 16:33, hablando de Galilea, zona de bendición, nos dice: estas cosas os he hablado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo viene hablando el Señor contigo? ¿Cuántas noches no has dormido y has pensado en todo? Yo soy de esos que cuando no puedo dormir me despierto, me como un pan con algo, o bajo por una fruta, o me tomo un café, o hago un té, o tomo agua, veo las noticias, pongo un poco de YouTube, vuelvo a la cama. Y debo de reconocerlo, son pocas las veces que he dicho yo: voy a leer la Biblia para que me dé sueño, o voy a orar para que el Señor me devuelva el sueño. Me quedo entretenido en los problemas y estoy evitando buscar la presencia de Dios. Pero el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces te puedo decir que lo primero que Dios te ofrece en la zona de bendición, que es Galilea, paz. Lo segundo es confianza, y lo tercero es victoria. Victoria a la victoria. Vamos ya. Victoria a la victoria. Ajá. Victoria. En la zona de bendición, Dios me garantiza la victoria. ¿Cuántas veces nuestro pastor fundador nos enseñó y nos decía: hermano, cuando está en problemas,
no se mueva, no se enrolle, no se envuelva, no haga nada. Deje que el Señor haga su obra. Y hoy hemos visto que cuando estoy en la zona de bendición de Gali, rollo, Torah, palabra de Dios, Biblia, esas escrituras generan en mi paz, generan en mi confianza y generan en mi victoria. Esta semana estaban celebrando los Lakers haber vencido al Miami Heat, y el equipo del cual había jugado LeBron James y los otros se habían cambiado de todo y vencieron. Y la gente que hacía, celebrando el gane, celebrando la victoria. Nosotros en cada reunión, en cada iglesia a nivel del mundo y a nivel local, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre nuestra condenación. Es por eso que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que permanecen y están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos y hermanos, cuando estás en la zona de Galilea, Gali, rollo, Torah, palabra de Dios, Biblia, o sea, es escrito, maravilloso esa zona de Galilea, tu vida puede tener paz, tu vida puede tener confianza, tu vida tendrá victoria. Es mi deseo el día de hoy leer otro texto para ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La palabra del Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor nos da cuando estamos en la zona de Galilea, zona de bendición, es una paz que llegó para quedarse. La afirmación de Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo. ¿Cuál es la paz de Jesús? ¿Cuál es la paz de Jesús que nos ha dejado aquí adentro? Es su Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando usted y yo en la iglesia local cantábamos y decíamos, Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, escuche, solo anhelo, ¿qué decía? Mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. La paz que Jesús nos da por estar en la zona de Galilea, zona de bendición, frontera con Líbano, unas cordilleras que viene de la palabra Gali, que significa rollo, la Torah, palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, nos da paz, nos da confianza, nos da victoria, y esa paz, esa confianza y esa victoria permanecen en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La palabra del Señor en Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo. No dije mi, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor nos da es suficientemente poderosa para terminar y acabar con todos nuestros temores. Pero debemos de entender que para ello necesitamos estar en la zona de Galilea. Rollo Torah, palabra de Dios, la Biblia. Amigos y hermanos, el día de hoy estamos hablando de Galilea, tierra de bendición, sacando una enseñanza que cuando tenemos comunión con Dios y con su palabra, las cosas siempre van mejor. Hacemos una pausa, tómese un café, pero no nos cambie porque hay mucho más de Dios para usted. Ya volvemos.
Este y todos los jueves no debes perderte Noche de Discipulado, con la mejor enseñanza basada en la palabra de Dios. Conéctate a la Iglesia del Aire, Taber TV, Radio Bautista y en nuestras plataformas digitales YouTube Live, Facebook Live y en el www.tabernaculo.net. Ahora más cerca que nunca. Mis amables amigos y hermanos, gracias por continuar con nosotros. Espero que el cafecito haya sido de bendición. Se hizo una pausa para poder juntar a la familia. Gracias por acompañarnos en Noche de Discipulado. Estamos en el segundo bloque de nuestro estudio del día de hoy y estábamos hablando de Galilea, tierra de bendición. Todo comenzó porque estábamos hablando de la porción de la Biblia en Mateo capítulo 3 que nos habla del bautismo de Jesús. Y la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículos del 13 en adelante dice: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como forma de paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy me he detenido a hablar de Galilea, zona de bendición. Y les decía en el primer bloque que Gali significa rollo. Le llaman Galilea a esa región verde, muy fértil, que alberga la única fuente de agua dulce para todo el estado de Israel hasta el día de hoy, que colinda con Líbano. Y ese lugar está tan verde y tan bendecido por las cordilleras que ahí hay y por las montañas que tienen forma de rollo. Por eso es que le dicen Gali, que significa rollo. Y después les dije que el rollo nos habla de la Torá, donde se guarda la palabra del Señor, y que la Torá era sinónimo de libro o de bendición, y esto para nosotros representa la Biblia. Mi deseo del día de hoy era sacar una enseñanza del hecho de hablar de Galilea, zona de bendición, y decirte que cuando tú y yo estamos en comunión con la palabra del Señor, muchas cosas positivas suceden en nuestra vida. La primera de ellas es que en nosotros hay paz. Y para eso leí Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dice: Estas cosas os he hablado, palabras de Jesús, para que en mí tengáis paz. Dice la palabra: En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo primero que sucede cuando estoy en la zona de bendición, en la zona de Gali, es que yo tengo paz, es que tengo esa confianza. Lo segundo es que esa confianza viene por el conocimiento de la palabra. Es por eso que la Biblia dice que la fe, la confianza, viene por el oír la palabra del Señor. Lo tercero que sucede cuando estoy en la zona de bendición, en la zona de Galilea, Gali, rollo, Torá, libro, Biblia. Cuando tengo relación con la palabra del Señor, yo tengo victoria. Victoria sobre mis inquietudes, victoria sobre mis temores, victoria sobre mis detractores, victoria sobre mis complejos y sobre todo victoria sobre la muerte, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego continuamos hablando de que el hecho de estar en Galilea, en esa zona maravillosa, nos llena de alegría. Qué cosa más bella es amanecer y ver el sol radiante. Inmediatamente usted se llena de alegría. ¿Por qué? Porque tiene victoria, porque tiene confianza, porque tiene paz y porque sabe que quien tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Debo decirte que el Señor nos llena de alegría de tal forma que aunque estemos llorando, nos gozamos en las pruebas y en las tribulaciones. Porque cuando aparecen las pruebas y tribulaciones, aparece también la gracia y la gloria de Dios. Amigos y hermanos, entrar en la zona de bendición, Galilea, Gali, rollo, Torá, libro, Biblia, me garantiza que mi quehacer diario, mi pensamiento, mi ir y mi venir serán llenos de alegría. ¿Cuántas alabanzas salen de los libros del Salmo? ¿Cuántos salmos se escribieron por gozo a pesar de estar en la tribulación? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Por qué?
porque ha llegado las bodas. ¿De quién? Del Cordero de Dios. ¿Se acuerda? Gozo, alegría. Estar en esa zona linda donde usted escarba y fluye leche y miel, donde usted escarba y una palabra de esperanza, donde usted escarba y tiene nuevos amigos, donde usted escarba y tiene la respuesta. Amigos y hermanos, te recomiendo de todo corazón que hagas el hábito y cultives el hábito de la lectura, porque la lectura de la palabra del Señor te llevará a Gali, a la zona del rollo, a la zona de los rollos, a la zona de bendición, donde viene tu socorro. Lo que tú necesitas es pasar más tiempo con la palabra del Señor. En nuestra familia era una tradición desde muy jóvenes aprender a leer la Biblia en la mesa. Siempre en la mesa de la casa les he comentado que tenemos una copia de la palabra del Señor. Mis hermanas mayores y yo aprendimos a leer en la Biblia. Mis hermanos menores aprendieron a leer en la Biblia. Esto no es un amuleto. La Biblia no es para decir quién quiere sacarse algo. La Biblia es la palabra del Señor y tiene cosas maravillosas para nosotros. Es por eso que del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Después de la victoria viene la alegría, viene la esperanza, viene esa llenura, esa plenitud del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué pretende Dios? Que le conozcamos. ¿Qué pretende Dios? Que nos gocemos. ¿Qué pretende Dios? Que tengamos confianza en cada una de las cosas que nos suceden, porque detrás de cada una de esas cosas está la mano de Dios. Ahora te dije, ¿cómo deja Dios en nosotros esa fe, esa confianza, esa alegría, esa victoria? A través de su Espíritu Santo. Es por eso que dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo la del mundo? Por precio. Usted para tener paz tiene que poner alambre Razor. Usted para tener paz tiene que poner una alarma. Usted para tener paz tiene que andar siguiendo de guaruras o seguido de guaruras de arriba abajo. Usted para poner paz o tener paz en el mundo tiene que tener una cuenta de ahorros. Usted para tener paz en el mundo tiene que tener un depósito a plazo fijo. Usted para tener paz tiene que tener, qué sé yo, un seguro de vida, no lo sé. Pero dice la palabra: yo no os la doy como el mundo os la da. Pero después de eso tiene una afirmación: no se turbe vuestro corazón. Y la última: no tenga miedo. No tenga miedo. Entre en Galilea. Gali, rollo. Rollo, Torah. Torah, libro. Libro, Biblia. Biblia, palabra de Dios. Parece que fuera un trabalengua, pero quiero que entendamos la lección del día de hoy, que Galilea ha sido, es y siempre será zona de bendición. ¿Por qué Galilea es zona de bendición? Número uno, porque es la región más verde hasta el día de hoy. Claro, hoy hay muchos cultivos en diferentes valles, en diferentes partes de desiertos que han sido pues adaptados para la siembra de todas las cosas que ahí hay. Pero en la época de Jesús, Jesús en ese sector, escuche bien, realizó muchos milagros. El más significativo de la zona de Galilea marítima, el lago de Genesaret o Genesaret, fue el que le devolvió la vista a un ciego. Ahí quiero detenerme un rato. Cuando tú estás en la zona de Galilea, la zona de bendición, tú vas a devolver o te será devuelto esa visión que ya no tenías. Es cuando estás en el examen de geometría, de aritmética, de matemática, de física y esas materias que llevábamos en algún momento de la vida, en el colegio, en la universidad, y tu cerebro está pero tupido, no hay para dónde ver, no le hagas una respuesta, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear de ojos, ¡pum!, se te vino la respuesta. Esa es la fórmula. Esa es la respuesta. Eso es lo que la palabra te está diciendo. Cuando estás en la zona de Galilea, Gali, que se ve como los rollos que se ve como la Torah que representa un libro, el libro representado en la Biblia, y la Biblia que nos da a nosotros el alimento, la guía y la manera como entendernos, nos abre los ojos a las cosas que estamos haciendo mal. En una de las conversaciones más fuertes que pude tener en mi casa para con mis hijos, uno de mis hijos me hizo ver ciertas cosas que yo ignoraba. La primera pregunta que me hizo me puso en qué pensar, y lo he mencionado en otras meditaciones. Y este joven me dijo: papá, ¿tú qué prefieres? ¿Que te tengan miedo o que te respeten?
o que te respeten o que te tengan miedo. Inmediatamente me dejó callado, yo no sabía qué decir. Yo le hubiera dicho, bueno, yo prefiero las dos. No, pero me puso en qué pensar. Mi hijo me abrió los ojos a ciertas cosas que yo no podía ver. En otra oportunidad, en una plática de esas difíciles en el ámbito matrimonial, recuerdo haber escuchado de los labios de mi esposa: es que tú crees que porque no hay golpes, no hay heridas. Y le pregunto yo, espérate, explícame qué me estás diciendo. Sí, dice, muchas veces las palabras son mayormente o más hirientes que los propios golpes. ¡Wow! Me abrió los ojos que muchas veces nosotros golpeamos de palabra, herimos de palabra. Ok, cuando estás en Galilea, la zona de bendición, la palabra del Señor no solo te va a hacer reverdecer, no solo te va a hacer crecer y desarrollarte, sino que nos va a abrir los ojos para entender las cosas que no podemos ver a simple vista. Como ver una bacteria, se utiliza un microscopio. Para ver un planeta se utiliza un telescopio. Pero para poder ver la realidad de nuestras vidas, es necesaria que nuestras vidas sean vistas a través de la palabra del Señor. Cuando nuestra vida se ve a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay muchos vacíos que hemos dejado llegar y no hemos cuidado. Amigos y hermanos, estar en Galilea, en la zona de bendición, no solamente te dará paz, no solamente te dará confianza, no solamente te dará la victoria, no solamente vas a tener a ese paracleto, a ese abogado que es el Espíritu Santo en tu corazón, sino que también no tendrás temor, no tendrás miedo, vas a tener alegría, y vas a tener alegría mayor que la de ellos, como dice la palabra, aun cuando su mosto abundaba. Vas a tener alegría, y además de tener alegría, vas a tener comunión. Comunión. Qué difícil es llegar a un lugar cuando hay personas con las cuales no tienes comunión. Qué difícil es poder causar una primer buena impresión. Qué difícil es tener comunión los unos con los otros después de estar trabajando 15, 20 años juntos. Ya no hay comunión. Hay mucho pleito, hay mucha desesperanza. Pero cuando estás en Galilea, en la zona de bendición, o sea, en comunión con Dios a través de su palabra, vas a tener comunión. Ojo, no porque tus enemigos te van a aceptar, no porque tus enemigos te van a aplaudir, sino porque tú tendrás la madurez de reconocer tus errores y pedir perdón. Vamos a poder tener comunión los unos con los otros, pero la comunión que más importa es la comunión que vamos a poder tener con Dios nuestro Padre y Creador. Amigos y hermanos, el vínculo que nos unía fue roto. La amistad que podía representarnos está rota. El rol de padre ha sido roto por la presencia del pecado. Y yo no puedo tener comunión para con Dios por medio de ningún santo. Yo no puedo tener comunión para con Dios por medio de mis esfuerzos personales. Yo no puedo tener comunión para con Dios por medio de un esfuerzo en estudio o de dar mi alma. No puedo. La única manera de tener comunión para con Dios es estar en la zona de Galilea, en la zona de bendición, a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 9 me dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo voy a leer porque es el sermón de las beatitudes. Por cierto, este sermón de las beatitudes se dio en esa zona, en Tiberías, ahí donde está esa zona maravillosa del mar de Galilea. Gali, rollo, Torá, libro, Biblia. Estamos sacando la enseñanza que cuando estás en la zona de Galilea, en la zona del libro, cubierto por la sangre de Cristo, por las promesas del Señor, tu vida es maravillosa. Pero dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ver, te doy un ejemplo. Cuando llegas a la tienda y ya la cuenta de tu familia está demasiado alta y no han abonado, cuando llegas a un banco y alguien te reconoce y dice: ve, es el hijo de doña fulanita, que pase, dígale que se siente, que ya lo voy a atender. Y usted dice: no, pero hay mucha gente esperando. No se preocupe, ahorita lo voy a atender. No se, siéntese. ¿Ok? ¿Por qué te atendieron? Porque eres el hijo de don fulano de tal.
Muchas veces yo te lo puedo contar. Como hijo del pastor, fui bendecido varias veces porque la gente amablemente compartía algo conmigo, o me daba un detalle, o me bendecía de alguna manera, porque era el hijo del pastor, o porque era el hijo de su guía, o porque era el hijo del predicador. ¿Cuánto más cuando nos convertimos en hijos de Dios? ¿Cuánto más cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios? Amigo y hermano, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Estar en la zona de Gali, que es rollo, Torah, libro, Biblia o palabra del Señor, nuestra bendición. Aquí viene la lista, anote. Vas a tener paz, vas a tener confianza, vas a tener victoria, no vas a tener temor. Vas a tener la fuerza para pelear, vas a tener alegría y vas a tener comunión. Pero la comunión que nos debe de preocupar no es simplemente la que tenemos unos con otros. La comunión que nos debe de preocupar es la comunión que necesitamos para con Dios, que solamente viene a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Amigo, preocúpate. Pareciera que Dios me lo ha dejado a un lado. Pone cualquier nombre, agnóstico, ateo, caído, pone cualquier nombre. Pero debes de preocuparte porque la vida no es para siempre. Y vendrá un momento donde el Señor te pedirá cuentas sobre las cosas que has hecho, sobre las cosas que hemos dicho, sobre las cosas que le hemos deseado a otros. Y tú muchas veces dices, es que a mí nada me sale bien. Es que a mí todo, si rifan una golpiza, yo me la saco. Si rifan una, no sé, yo me la saco. Pero claro, ¿cómo no va a ser eso si no tenemos cercanía con la palabra del Señor? Una persona me escribía esta semana. Decía, pastor, soy cristiana, nueva cristiana, y quisiera que usted me pueda ayudar a cómo tener comunión con Dios. Y mi respuesta fue a través de las disciplinas espirituales. Llámese disciplinas espirituales a nuestros hábitos de lectura. Llámese disciplinas espirituales a la manera como nosotros nos acercamos a la oración. Llámese disciplinas espirituales tu hábito de asistir a la iglesia. Pero de algo te puedo decir, el día que desarrolles la disciplina de la lectura de la palabra del Señor, habrás entrado en Galilea, zona de bendición. Y todas las promesas que están escritas para ti permanecerán firmes hasta el día que se cumplan. Como valor agregado de haber tenido ya una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, en tu vida habrá paz, en tu vida habrá confianza, en tu vida habrá victoria, en tu vida habrá tenacidad, en tu vida habrá alegría, en tu vida habrá comunión. Comunión no solamente con tu familia, comunión para con Dios. ¿No te gustaría el día de hoy entrar en Galilea, la zona de bendición? ¿No te gustaría el día de hoy estar en el sector más fértil de toda esa tierra maravillosa? ¿No te gustaría el día de hoy contar con múltiples bendiciones, siendo la principal de ellas estar en paz para con Dios? La palabra del Señor dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el punto principal del día de hoy. Para poder estar en Galilea, zona de bendición, no solo basta entender qué significa, dónde viene, cómo se aplica, sino entender que solamente en Jesús nosotros tenemos esperanza. Amigos y hermanos, el tiempo se me ha terminado, pero mi deseo del día de hoy, en esta noche de discipulado, es que aprendiéramos algunas cosas. La primera de ellas, que cuando tenemos comunión y tiempo con la palabra del Señor, nuestra vida cambia. Cambia nuestro carácter, cambia nuestras prioridades, cambia nuestras actitudes, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de hacer las cosas. Si tú últimamente has dicho, es que yo no sé cómo dejar de beber, yo no sé cómo dejar de fumar, no sé cómo dejar de mentir, la respuesta es la misma. La respuesta es que nos acerquemos a Galilea, la zona de bendición, Gali, esas montañas que tienen forma de la Torá que es sinónimo de la palabra del Señor, del libro, el libro que es sinónimo de la Biblia,
y la Biblia, que representan todas las promesas y bendiciones y reglas que Dios nos ha dejado para poder tener paz en el corazón. Galilea sigue siendo zona de bendición hasta el día de hoy. Galilea Marítima, donde Jesús hizo muchos milagros, el principal de ellos, el haberle devuelto la vista a un ciego, todavía sigue siendo visitada por cientos, por no decir millones de personas a lo largo de los años. ¿Y tú, cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a rechazar leer el libro que es sobre todo libro, la santa palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo la has tenido en tu casa? ¿Cuánto tiempo la pasas solamente observando? La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra del Señor. La Biblia representa esa zona de bendición llamada Gali, Torah, rollo, libro, Biblia, para que cada una de esas promesas se cumplan en nuestro corazón. Termino invitándote, únete, vente a la zona de bendición, porque Dios tiene algo grande para ti. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por esa enseñanza que hemos podido sacar del Evangelio de Mateo, hablando de tu bautismo. Cuando llegaste de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Gracias, Señor, porque hemos aprendido el origen del nombre Galilea, que viene de la palabra Gali, que significa rollo. Hemos aprendido que se llamaba Galilea por las cordilleras y por las montañas que parecían el rollo, que significa y es la Torah, que es el sinónimo de la palabra del Señor, la Biblia, el libro. Y hemos aprendido que cuando tenemos comunión con la palabra del Señor, todo cambia. Hoy quiero orar por aquellos que están en casa, que nunca te han invitado a ser su Señor y Salvador. Amigo, usted que está en casa, que nunca ha orado, pidiendo a Jesús que llegue a su vida, ore conmigo de la siguiente manera. Y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice: amén. Que el Señor te bendiga. No olvides, Galilea, zona de bendición. Ten comunión para con Dios por medio de la lectura de su palabra. No nos cambies, porque hay mucho más de Dios para ti. Ya volvemos.